Se trata de la vida de Levita y su concubina. ¿Jueces qué? Jueces 19, vamos a leer del 1 hasta el 30, pero no vamos a ir pausados. Yo tenía otra clase, había estudiado otra cosa, había estudiado lo de Semana Santa, que Dios no quiere nomás Semana Santa, es toda la vida, todo el proceso, y completo no nomás unos días, pero ahora en la mañana Dios puso en mi corazón esta historia de Levita y su concubina, y de aquí vi que hace falta Dios en todo. Leemos del 19 del 1 al 6. Quien lo tenga me haría favor de leerlo. Sí, amén. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí durante 4 meses. Aquí vemos una mujer que fue infiel, siendo de Belén, siendo judía, siendo pues muy cerca de Dios. También vemos a un hombre que es levita, como si fuera nuestro pastor. Entonces la Biblia diario, estudiaban diario, estaban bajo la ley, y fue infiel la mujer. ¿Qué fue? Falta de Dios, no estaba ese temor de Dios en ella. Sígale, hermano. Y se levantó su marido y le siguió para hablarle amorosamente y hacerle volver. Llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Ahí, espérame. El hombre fue y la buscó, no a patadas, le dijo vamos a la casa, no, con amor, con cariño. Perdonó tal vez la falta que tuvo la mujer. Y esta mujer, pues, también contenta de que la habían ido a buscar. El suegro más contento de que la había ido a buscar. Se gozaron. Sígale, hermano. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo, alojándose allí. Ahí, espérame. Aquí se ve gozoso el suegro, se ve contento el suegro, se ve feliz el suegro, festejando que fueron por su hija, ¿sí? Pero muchas veces nosotros como padre tenemos que educar a los hijos a respetar, a no lastimar, a no herir, a no provocar a nuestras hijas y a nuestros hijos a que tengan situaciones de engaño. Y aquí el suegro pues se ve que estaba contento, pero el suegro debería de educar antes de esta falta que tuvo su hija. Sígale, hermano. 5 se quedó. En el 5 se quedó. El cuarto día, cuando se levantó de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Estos 6 versículos, hermano, se trata de que fue la mujer infiel, de que el suegro contento que fueron a buscar a su hija, pero nosotros como cristianos tenemos que educar a nuestros hijos a guardar a Dios en nuestro corazón. Todo esto, desde que la mujer fue infiel, fue falta de Dios en su corazón, en su alma. Aunque hubiera sido la esposa de Levita, hubiera sido la esposa del pastor, hubiera sido la esposa de alguien muy allegado a Dios, ella no tenía ese temor, ella no tenía ese corazón dispuesto a ser fiel. Le fue infiel a Levita. Aquí
veo que hace falta la mamá. Habla del papá, pero no habla de la mamá. Pero nosotros como padres tenemos que encarrilar a nuestros hijos a que sean respetuosos. Porque aquí una falta de infidelidad, hermanos, se desarrolla una situación tremenda y caótica por esta infidelidad. Entonces, hermanos, hay que educar a nuestros hijos a que no lastimen a la demás gente. Hay que educar a nuestros hijos a que sean causados en buen camino, que el día que tengan un novio, que enseñarlos a respetar. Si tu señorita llegas a tener un novio, hombre que te empieza a manosear o te empieza a tocar, ese hombre no te quiere. ¿Sí me escucho? Es que esta es la única convencida. Entonces, hermanos, hay que educar a nuestros hijos, hay que enseñar a nuestras niñas a que se den a respetar, hay que enseñar a nuestros hijos a respetar. Hermanos, ya se sigue del 7 al 15. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí. Del 7 al 9. Sí, sí. El quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y guarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano y vuestro camino, y te irás a tu casa. Aquí vemos que el suegro lo quería entretener, para que no se fueran, para que estuvieran ahí, tal vez el suegro solo, no sé, aquí no dice qué situación había, pero el suegro lo quería entretener. Mas el hombre no quiso posar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vamos a esta ciudad. Y los de Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y el Señor le reprendió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Dijo su criado: Siga. ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Sí. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien les acogiese en casa para pasar la noche. Ahí, hermano. Aquí el pueblo de Benjamín era un pueblo israelita, hermanos de este hermano levita. Pero no hubo quien, de sus primos, de sus familiares, de sus amigos, no hubo quien los hospedara. Hermanos, muchas veces nos falta eso, tener ese entendimiento de que nosotros tenemos que tener la voluntad de hospedar, de ayudar, de apoyar muchas veces a hermanos caídos, a hermanos enfermos. Muchas veces tenemos hermanos enfermos, oramos por ti, pero ¿qué crees? Nomás oro por ti y sigue con tu tristeza. Y muchas veces tenemos que aplicar el hombro o decir: vente a mi casa, te apoyamos, pero muchas veces sentimos que nomás con orar y Dios te bendiga. No, hermanos, hay que dar más que una oración. Sígale, hermano. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al Anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Siga. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel
caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: Ahí, hermano. ¿A dónde vas y de dónde vienes? Muchas veces nosotros vemos en corto aquí, al hermano, a mi hermano, lo que hay aquí adentro. Hermanos, pero tenemos que alzar la vista porque hay no hermanos, sino gente que necesita de uno, de que nosotros le hablemos de Cristo, de que nosotros le prediquemos de Cristo, alzar los ojos, dice aquí. Y en Juan, espérenme tantito, en Juan 4:35, ¿alguien lo quiere buscar? Leerlo. Habla que falta 4 meses para la cosecha. Sí, hermano. Sí, ¿Me hace favor de leer? Dice la palabra del Señor: Amén. no deseéis vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. Entonces, hermanos, muchas veces, nomás vemos aquí mi hermanito, mi hermanita, hermano. Gusto saludarla, hermano. Gusto saludar a mi hermana Tere y a mis hermanos. Pero, hermanos, hay que ir afuera. El campo está blanco. Y muchas veces nosotros nos quedamos aquí. Y, hermanos, si conocen a algún familiar, algún pariente que no tenga a nuestro Señor Jesucristo, hay que hablarles, hay que predicarles, hay que decirles que Cristo viene y los queremos ver allá en el cielo y que estén escritos en el libro de la vida. Sígale, hermano. Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Siga, siga. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, también tenemos pan y vino, por mi parte para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo no nos hace falta. Ahí, hermano. Aquí el levita llevaba todo. Llevaba pan. Iba prevenido. No pedía nada más que una almohada donde estar. Un techo donde dormir. No pedía nada. Pero el hombre, sígale, hermano. El 20. Y el hombre anciano dijo: pasea contigo tu necesidad toda, quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Este hombre ni siquiera era levita, ni siquiera era pariente de él, ni primo, ni nada, no era de las tribus de Jacob, se me olvidó. No era de las 12 tribus este hombre. Él era alguien ajeno a las 12 tribus, pero fue el que tuvo más sencillez en invitarlo a su casa. Muchas veces tenemos familiares, primos que no, pues ven nuestra necesidad y hay gente que mejor ajena a uno, ve la necesidad de uno y se compadece de uno. Y nos dicen: ven, ¿en qué te puedo apoyar? ¿En qué te puedo ayudar? Gracias a Dios, pues yo creo que aquí hay hermanos que se apoyamos. Tengo una hermana maravillosa que se llama Pera, o le decimos Pera. Es una persona que Dios le pone en su corazón cosas buenas. Y dice la palabra de Dios que lo que haces en escondidas, ¿no? Público será. Y hermana, disculpe que la haya publicado, pero esta es una gran bendición. Sígale, hermano. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa. Ahí, espérame. Golpeando la puerta. Espérame. Aquí vamos a ver algo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Lo mismo vuelve a suceder. Gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en la casa, para que lo conozcamos. Conozcamos era para violarlo.
lo que querían hacer con los ángeles en Sodoma y Gomorra. Es lo que le digo, vuelve a repetirse la historia en estos tiempos. Y en estos tiempos sucede lo mismo: homosexualismo, lesbianismo y cosas que dice: Señor, son tiempos finales, ya vienes, ya sentimos tu presencia casi. Sígale, hermano. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Y repite lo mismo que repitió el sobrino de Abraham, Enoc, no fue Enoc. Y repite lo mismo: llévate a mis hijas, llévate a mi hija virgen, llévate a mi esposa. Y estos hombres se llevaron a la concubina. Sígale, hermano. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo la sacaré ahora, humilladlas, y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entró a ella, abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Sígale. Cuando ya amanecía, vino la mujer, cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que entró de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa, salió para seguir su camino, y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó, y el varón, echándola sobre sus armas, se levantó y se fue a su lugar. Aquí este varón no tuvo ya compasión de ella. Si ustedes se dan cuenta, levántate. La mujer ya no podía levantarse, ya no tenía fuerzas de toda una noche que fue abusada y fue maltratada. Ya el levita, a lo que relata aquí este versículo, es de que la agarra, la echa al burro y vámonos. Ya sin compasión: oye, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? No tuvo ya comentario ni plática hacia esta mujer. Ya no tuvo compasión hacia ella. Agarró y se la llevó. Sígale, hermano. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Ahí permite. Aquí el levita lo que hace es la lleva a su casa. No, aquí no dice que murió la mujer. Y no vamos a ponerle ni más. Aquí no dice que murió. Pero dice que agarró el cuchillo y la descuartizó. La mandó a las 12 tribus como plan de queja, como plan de que vean: el pueblo de Israel ya es un desastre, el pueblo de Israel ya está mal orientado, ya estamos fuera de los caminos de nuestro Señor. Y la destroza y te va una cabeza, Levi, te va una mano, te va un pie, te va una pierna. Sígale, hermano. Y si todo lo que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto y tomad consejo y hablad. Amén. Esto todavía va más allá, alcanza hasta el verso 21. Se hace una guerra, las 11 tribus contra la tribu de la tribu de, que se me fue el avión. Entonces se hace una guerra contra esta tribu, pero todo lo que originó una infidelidad, todo lo que causó una infidelidad nos lleva a cosas atroces. Una infidelidad nos lleva a lastimar a nuestra pareja, a lastimar a nuestros familiares. Cuando tenemos hijos, a lastimar a nuestros hijos,
a llevarnos a nuestros hijos entre los pies, a arrastrar vergüenza para nuestros hijos, lo que lleva una infidelidad. Muchas veces nosotros decimos, ¿qué piensa usted de la infidelidad? ¿Usted qué piensa? Que nomás voy, vengo, todo quedó. No hay nada oculto para el Señor. Se arrastran muchas cosas. No hay nada. La infidelidad nos lleva a arrastrar a las familias, a arrastrar de pena a los padres, lo que ocasionó una infidelidad. Aquí, vuelvo a repetir, va más allá, porque se hace una guerra por esta infidelidad que tuvo esta mujer. Casi esta situación aniquila la tribu de... Ay, se me fue. Esta tribu casi desaparece, hermanos. Y al desaparecer una tribu de las 12 tribus de Israel, la profecía se hubiera aniquilado. Pero Dios es bueno, y quedaron 600 hombres de esta tribu. De todo un pueblo de 1000 y fracción de Efraín. De 1000 y fracción quedan 600 hombres. Y las 11 tribus de Judá, hermanos, juraron, no les vamos a dar mujeres a estos hombres, a esos 600 hombres. De esos 600 hombres, sin mujer, se hubiera desaparecido esa. Pero Dios es misericordioso y tuvo misericordia de este pueblo. Entonces, hermanos, lo que nos lleva a una infidelidad. Diga. Disculpe, ¿cuál es la infidelidad? No la menciona, pero aquí dice una infidelidad. Me imagino que fue con otra persona. Fue con otra persona antes de que, por eso como fue infiel la mujer, se fue a la casa. Se fue a la casa de los papás. El varón fue por ella. En el 2, y su concubina le fue infiel. Sí, se le fue infiel, pero no dice de qué le fue infiel. Es que no hay una infidelidad con quién más. Pues es que no necesariamente es el acto sexual. Para ser infiel, nosotros no pecamos teniendo sexo para... ¿Mande? Hasta con la mente. Hasta con la mente. Pecamos viendo nada más. Ajá, exactamente. Pero fue infiel. Pero habla de una infidelidad O sea, fuerte. yo aquí yo no puedo poner lo que Sí, no es, podemos hablar, porque por eso es la pregunta. porque fíjese, dice cuando llegó a la puerta, no dice que murió, nomás dijo, estaba ahí. Por eso es que muchas veces el querer nosotros aumentar, corregir, no, me han puesto unas regañadas por esa situación. Entonces no, aquí dice una infidelidad, lo que Por su actuar se fue ella a la casa de su padre. Porque pues fue hasta ella amorosamente, yo hubiera ido a patadas. Vamos hasta la casa, ¿qué haces acá? Pero si al final sí la mató, ¿no? Fue la Sí, la descuartizó. La descuartizó. Entonces, O sea, a fin de Pero cuentas sí eso murió. fue como protesta para las demás tribus. O sea, exactamente, como quejándose, pues vean lo que es el pueblo. Eso lo hizo como Como lo protesta que se de... les puede esperar si caen en algo así. Aquí hay mucho robo, en todo México, ¿sí? Hay también drogadicción y todo eso. Si viniera alguien y por protesta secuestra al gobernador de Nesa y lo descuartiza para que vean lo que se siente y lo manda a cada municipio. Eso fue lo que hizo este levita, como alzando la voz, como diciendo, vean que ya estamos fuera de control. Es eso. Entonces, hermanos, y se hace una guerra contra esta tribu de Benjamín, el cual, vuelvo a repetir, ya no más 600 hombres, ya no había niños, ya no había
mujeres, puros hombres. Y vuelvo a repetir, Dios es tan misericordioso y tan amoroso que tuvo piedad de este pueblo. Los pueblos de Judá decían, no les vamos a dar mujer a estos hombres. Pero pues se organizaron, hicieron un baile, y ¿saben qué, benjamitas? Va a haber un baile, pero yo no se las voy a dar, pero ustedes van y las toman. Y tómenla como mujer. Entonces, hicieron esta situación para no faltar a su promesa de que yo no te la entrego, sino tú la vas a ir a tomar. Pero fue una situación que volvemos al principio, una infidelidad que arrastró a toda esta situación. Hermanos, fue cortito, creo que haya sido, espero que Dios sea que haya sido de bendición. Y muchas gracias por escucharme. ¿Cómo se llama, hermano? Hermano Aarón, ¿nos haría favor de recoger las ofrendas? ¿Sí? Espérenme.